Mi nombre es Juan Vicini. Yo creo que todo el mundo sabe que yo soy un interés particular en el sector eléctrico. Sin embargo, yo creo que indirecto, ya que en los últimos 2 años me he dedicado a básicamente desarrollar mis ideas y estudiar el sistema, dado el anuncio del presidente de la República en su primer discurso, cuando avisó que la propuesta de llegar a un pacto energético, el cual yo creo que es fundamental para el desarrollo del país. Mis socios y asociados y ejecutivos de empresas donde yo participo podrán confirmar que mi interés particular, quién sabe, ha sido el más adverso a sus ideas técnicas, porque yo creo que hay que salirse de la caja en estos momentos. Y en definitiva, durante 2 años yo me he preocupado por entender a profundidad un sector que no tiene no tiene principios económicos básicos, pero no se comporta exactamente bajo las mismas reglas que se establecen de sencillo demanda y oferta en otros sectores económicos. Uno de los asuntos fundamentales, y creo que será, me imagino, porque es fundamental dentro del proceso del pacto, es, ya que estamos hablando aquí de un plan de desarrollo, una estrategia de desarrollo al 2030, será el aspecto de cómo proyectar la necesidad energética del futuro, de nuevo en un marco de un país ideal al cual se quiere llegar, con una cantidad de metas de diferentes tipos, donde la energía, entiendo yo, por lo menos en los aspectos de desarrollo de todo tipo, económico y social, permea en casi todas las métricas que se están supervisando y se quieren mejorar. O sea, la energía como tal, yo creo que el que la ve cuando se interconecta a un sitio donde no hay energía y cómo ese sitio se comporta inmediatamente y las cosas que comienzan a pasar y la dinámica económica y social abre a una población no interconectada cuando se conecta a todo un desarrollo que básicamente explica que la energía es casi ya como hablar del agua y hablar del oxígeno y hablar de ese tipo de cosas cuando se enmarca dentro de, vamos a decir, el crecimiento y el desarrollo de sociedades. La proyección de demanda propone un reto por sí solo, porque las metodologías que se han utilizado tradicionalmente se fundamentan básicamente en las estadísticas históricas y en proyección de la actualidad hacia el futuro, dado un crecimiento y una tendencia, vamos a decir, del pasado. En la actualidad, y la razón de ser del CES es porque el país debe de concentrarse en una estrategia de desarrollo para mejorar sustancialmente la realidad macroeconómica y social del país a unas metas que, de no ser organizada y de no ser planificada, no se lograría. O sea que de la misma forma la proyección que uno hace sobre el sistema energético que se quiere para eso, para poder darle energía a esa sociedad que se quiere tener en el 2030, hay que pensar en una estrategia de inversión que sea que es más agresiva, sino más dinámica que la que te justifica la estadística histórica. Eso es uno de los grandes retos que tiene el sector energético en cualquier situación, siendo inversiones de capital intensivo, que usualmente buscan una seguridad, unas garantías, porque son inversiones que se recuperan a largo plazo en un sector donde la tecnología está cambiando a cada rato. Yo me he preocupado recientemente
por tratar de proyectar la demanda y la necesidad energética a través de una modelación que no es la tradicional que se utiliza en el sistema. Y ha sido en base a cuál sería la demanda de un país con una situación macroeconómica X, proyectándola básicamente en base a la situación demográfica y la evolución de la situación demográfica actual. En el negocio como tal energético, eso no es una metodología que se utiliza porque deja mucho campo abierto y no hay, vamos a decir, seguridad de cobertura de riesgo, o uno podría sobreestimar la demanda, podría quedarse por debajo, pero en realidad la República Dominicana tiene una situación demográfica que hay que ponerle atención. ¿Me puedo parar y dibujar una cosa en la pizarra? Claro. ¿Qué manda aquí ahora? ¿Hay tiza? Tenemos... La situación demográfica de la República Dominicana, si uno fuera a ponerla en una gráfica donde uno tiene aquí las diferentes edades de la población, y aquí tiene cantidad de personas para cada edad. Si lo dividimos así en grupos de 5 años, donde uno tiene aquí alguien que tiene 0, una persona con 0 años y una persona, vamos a decir aquí, los otros días vi en el periódico una señora con 120 años, 25, una cosa así. Porque tenemos una raza fuerte. Entonces, por ejemplo, hoy en día nacen aproximadamente unos 170,000 personas por año. Y la curva básicamente es así. Cuando uno lo ve en la pirámide de población por edades, básicamente así, femenino, masculino, y es una pirámide en ese sentido. En el 2030, eso se ve así. O sea, igual, edades, cantidad de personas. Aquí tenemos 170,000. Aquí tenemos como 10,000. O sea, bien. Estos dos países son muy diferentes. Actualmente, por debajo de la edad de 25 años, está la mitad de la población. Voy a usar 30 años. Le explico por qué ahora. Así, 70 años para adelante, 70 años. Esta realidad implica que el sector, o sea, las personas productivas, vamos a decir, de 30 años a, productiva de verdad, digo, 30 años a 70, tienen una carga importante de personas que tienen que soportar, y tienen una cantidad de personas que van envejeciendo, que tienen experiencia, tienen un nivel de ahorro, eso se transforma en inversión, pero la comparación con la cantidad de personas jóvenes, niños, naciendo a una velocidad importante, la cual implica que aquí uno de los padres está ocupado casi con el cuidado de los niños. O sea que, además de que este bloque es más pequeño que este, aquí la mayoría de la gente tiene oportunidad de trabajar porque tienen que cargar con menos personas. Y aquí tienen que, todo el mundo, o sea, hay una tasa mayor de personas que se están quedando en la casa cuidando los niños y personas contra personas que están trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Esta dinámica cambia completamente la proyección de crecimiento económico. Los países que tienen el 60% de su población entre la edad de 30 años y 70 son los países más productivos del mundo. Los que tienen su población
donde el 60% está por debajo de 30, son los países menos productivos comparativamente, pero también son más inestables desde el punto de vista de la sostenibilidad de la democracia. El mercado de consumo va creciendo a una velocidad rápida, pero la productividad y las inversiones y la capacidad instalada no necesariamente, y es natural que sea así, porque ¿quién va a invertir más en más capacidad que la que el mercado te está diciendo que tiene como tendencia de crecimiento? Cada año que pasa entran aproximadamente 150.000 personas al mercado buscando trabajo, y yo creo que las estadísticas están claras de que esa población tiene una tasa de desempleo de un 30%, mientras que la tasa de desempleo global del sistema alrededor de un 14%. Sin embargo, en esta situación pasa todo lo contrario. El sistema productivo está invirtiendo en base a una tendencia histórica que casi siempre está sobredimensionada a la realidad, porque viene, o sea, el crecimiento es cada día de personas entrando al sistema laboral y a la economía menor que el año anterior. Entonces, la curva de crecimiento económico del, vamos a decir, de Producto Interno Bruto dividido por fuerza laboral, esa curva aquí sería una curva así, y aquí sería una curva así. O sea que en este tipo de situación hasta la actitud de la gente es diferente. Aquí las personas se sienten que tienen más carga de la que realmente se merecen tener. Aquí la gente se siente que puede arriesgarse, que puede incluso ser filantrópico, que puede aportar a un desarrollo e invertir a largo plazo. O sea, las situaciones cambian, y es claro por qué. O sea, aquí usted tiene una base productiva que soporta un peso que es potencialmente menor que su propia fuerza, mientras que aquí uno tiene una situación donde la base, o sea, la fuerza productiva está cargando con necesidades que cada día se van poniendo más fuerte y más fuerte. En este tipo de situaciones, las sociedades entran en una situación, cuando se mueve uno de aquí a aquí, en una situación de flexión. Se piensa, por ver estos gráficos, que las cosas van mejorando de aquí a aquí. Sin embargo, eso es una ilusión. Las cosas van mejorando después que uno está aquí, pero cuando uno va de este punto a este punto, uno se va acercando al punto donde las cosas comienzan a mejorarse, pero cada año uno está cargando con mayor peso, porque fíjense, si vemos estas barras, esos son gente que entraron al sistema laboral, pero esta barra es más alta. O sea, cada año se requieren más oportunidades, crear más oportunidades que el año anterior. El sistema energético es un fundamento de desarrollo, o sea, es uno de los pilares de desarrollo. Si República Dominicana ha de desarrollarse y llegar a este punto sin entrar en un tirijala tan grave que ponga, o sea, que hay dos formas de tú llegar a esta situación donde la mayoría de la proporción de la población está en el centro productivo. Uno es logrando llegar y que la sociedad completa llegue, y otra es entrar en una conflagración, y que básicamente, ¿qué es lo que ocurre? La población que está aquí termina peleando, y hay casos penosos, hay revoluciones, hay todo tipo de cosas. En la historia de todo tipo de recientes de sociedades, sean de cualquier filosofía, de cualquier ideal, todas las que han logrado llegar ahí, se han sentado y han hecho un plan y lo han cumplido. Por eso cuando Monseñor me invitó a que yo venga aquí, yo me sentí en obligación, porque en realidad
aunque ustedes piensen que están aquí representando diferentes sectores y diferentes intereses, ustedes están aquí representando el desarrollo de la República Dominicana, porque son en grupos como estos que se deben de desarrollar las estrategias que logren que todo el mundo se adhiera a un plan y que ese plan se cumpla. En el sector y el plan del desarrollo del sector energético es fundamental en eso. Y yo no lo digo nada más por cómo se desarrollan los pueblos cuando uno los enchufla, vamos a decir. Es porque la energía como tal, hoy en día, se está perfilando como una cosa más importante que simplemente algo que te prende la luz o que te prende un electrodoméstico. Ya casi está tomando la forma de un medio de intercambio como cualquier moneda. Y es natural que lo sea, porque lo que lo prevenía de que fuera antes era la falta de interconexión del sistema y la falta de acceso a esa energía a precios baratos. Pero el dinero logró una gran cosa en favor del sector energético, que es que con la eficiencia que crea el dinero en las economías para transferir básicamente energía como medio de intercambio de una forma barata y eficiente, porque usted mete dinero en un bolsillo y usted está transportando un sistema logístico, toda una movilización de un activo y de un intercambio de un producto por otro, pero lo está llevando en un bolsillo o lo está poniendo en un banco y sacándolo en otro sitio, o sea que tiene una velocidad impresionante. Pero esa eficiencia del dinero logró que se haga una inversión en los sistemas logísticos que han interconectado al mundo entero para que se pueda comercializar un producto de un lado del mundo con otro. El sistema energético interconectado lo que hace es que coge ese sistema logístico y lo pone accesible para cualquiera que esté interconectado al sistema. O sea, cuando usted le mete después a eso el sistema de comunicaciones, o sea, el internet, la telefonía y todo eso, entonces usted le da acceso a través de comunicación a cualquier persona en su casa a un sistema de logística mundial. Y eso está pasando y se está interconectando. Lo único que quedará fuera del sistema interconectado energético, y llegará un momento que hasta ese se interconecta, son los buques de transporte marítimo. Pero hasta eso llegará el momento que se enchuflan en un sitio, se recargan y después van a otro sitio. Cuando tú tienes todo un sistema logístico conectado al sistema energético, ustedes pueden ver como en un futuro no muy lejano, una persona en su computadora estará poniendo órdenes y moviendo grúas y moviendo todo un sistema de distribución, de transporte, de producción, y es básicamente una persona interconectada con todo lo que está demandando. Entonces, en ese momento el mundo coge una dinámica donde el kilovatio hora o el watt, ¿no, verdad? Y el bit, que es el medio de intercambio de información, se convierte en moneda, se convierte en un medio de intercambio y como todo medio de intercambio tú quieres poderlo transferir de un sitio a otro, o sea que el sistema interconectado eso es lo que hace, y usted quiere poderlo almacenar para utilizarlo en los momentos donde se necesitan. Y esos son los retos que tiene cualquier medio de intercambio, y la energía eléctrica es uno de ellos. Entonces, los grandes retos que tiene el sector energético, si va a ser, si República Dominicana se va a desarrollar, porque no se puede pensar en desarrollo en ese mundo si uno no tiene una base energética y una infraestructura energética que te permita que la población completa esté interconectada a precio competitivo y que existan grandes sistemas de almacenaje y de transaccionabilidad entre diferentes agentes del sistema. O sea, para que República Dominicana llegue a eso, tiene que darse cuenta que está en una situación donde depende de combustible. Depende de combustible que hoy en día, hasta ahora, no ha logrado producir. Entonces, y obviamente de las energías renovables. Los combustibles, yo diría que la República Dominicana tiene que perfilarse a tener acceso a todos, a una matriz dinámica, a una capacidad de almacenaje de los diferentes combustibles, para que, como está fuera de su control, en la medida que los mercados
cambien a una dirección u otra, República Dominicana tenga la infraestructura para aprovecharse de eso. De la misma forma, para ir invirtiendo en su independencia energética hacia futuro, tiene que contemplar grandes bancos de almacenar energía para poder utilizar las energías que sí tenemos, que son las renovables. Ustedes creo que saben que las energías renovables no son constantes. Usted tiene, por ejemplo, la eólica se mueve, depende de la brisa. La solar entra en pico durante el mediodía, pero en la noche no se genera. La gran problemática, el cuello de botella que tiene la inversión en renovables es que es básicamente el almacenaje. O sea, ¿dónde usted pone esa energía para poderla distribuir en los momentos donde se necesita? República Dominicana tiene que pensar en eso, tiene que pensar en invertir en bancos o en las diferentes tecnologías que existen para uno almacenar la energía cuando la produce y poderla extraer cuando la necesita. Para llegar a eso, como dije, se necesita un plan, y para llegar a un plan se necesita que los diferentes sectores de la vida nacional se pongan de acuerdo, que ese es el reto que tiene este grupo y que tiene el gobierno dominicano. Y no es un reto fácil, pero yo entiendo que cuando las cosas son críticas, la gente está forzada a ponerse de acuerdo. Y ese es el gran reto histórico que tienen ustedes y que tiene todo el mundo y que tiene este gobierno. Y yo creo que para uno llegar a un acuerdo hay ciertos parámetros y ciertos principios y ciertos protocolos que hay que seguir. Lo primero es que alguien tiene que romper el hielo del desacuerdo. Y la forma históricamente más exitosa para lograr eso, y eso lo sabemos por incluso la doctrina cristiana, es que alguien asuma responsabilidad completa por todos los males del sistema. Hoy en día estamos en una situación donde no se puede decir exactamente quién es. Okay, aquí yo me imagino que yo y Edwin Cross no podríamos pasar 20 días discutiendo que tú, que yo, que tú, que yo, que tú, que yo, y la realidad es que ya han habido tanto tú que yo, que si nos pasamos el tiempo viendo cuál es el culpable para justificar la propuesta de cada uno en base a mí me deben esto o a ti te deben eso, deberíamos de hacer un pacto por pasando el resto de la vida discutiendo, ¿no? Porque para resolver el sistema eléctrico esa no va a ser la ruta. Obviamente, y esto yo lo digo y a veces en el sector privado me dicen, ¿eh? Y se asustan. Yo lo digo a cada rato, el mayor inversionista en el sector energético es el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano además tiene las facultades y los deberes que le da la Constitución y las leyes, o sea que lo ponen en la posición óptima para asumir la responsabilidad de él. Sea culpable o no sea culpable, yo creo que eso es lo que espera todo ciudadano de su gobierno, que en las situaciones donde nadie asume la responsabilidad, lo asuma el gobierno. Entonces la propuesta del gobierno debe de ser un buque insignia al cual se acople y tiene que tener las condiciones para que sea, vamos a decir, adherible la propuesta de todo el mundo. Tiene que ser abierta y la forma y el hecho de asumir responsabilidad por los males le da esa posibilidad, porque ya hay uno de ficha a cualquiera que venga con una propuesta de que a mí me deben esto o yo merezco esto, cuando una parte que tiene la mayor participación en el mercado y las mayores responsabilidades asume responsabilidad. Y yo no digo es hacer una declaración diciendo yo soy culpable de esto, ni de esto, mía culpa, no. Es que cuando prepare su propuesta, lo haga asumiendo eso, porque eso es lo que le va a dar una propuesta lo suficientemente dinámica, abierta, para que nadie se la pueda objetar. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo que el Estado es el mayor jugador es porque lo estoy diciendo desde el punto de vista de la inversión. Tiene el patrimonio energético más grande, tiene las presas, tiene la línea de transmisión, tiene la distribuidora, tiene participación en las generadoras capitalizadas. Ese es un patrimonio del pueblo dominicano y el gobierno es el que está mandado a preservar ese patrimonio. Preservar un patrimonio que se deteriora en el tiempo obliga a que los responsables, obviamente, lo manejen
como un patrimonio productivo. Y para eso, obviamente, tiene que tener la eficiencia, el capital, el mantenimiento, la rentabilidad de esas infraestructuras en su metodología central. El Estado también tiene que separar su rol como inversionista de su rol como regulador, pero también tiene que separarlo de su rol como garante social de las personas que tienen diferentes necesidades o que se están quedando atrás en la economía. O sea que ahí, cuando uno ve que el Estado es un garante social de personas que se están quedando marginados, y ya hemos dicho que la energía eléctrica es una de las fuentes bajo la cual se saca más rápido a una persona de la marginación, entonces eso presenta una situación donde el Estado tiene que hacer 3 presentaciones, no una, y tiene que ser muy separada, porque una no tiene que ver con la otra. O sea, es más, el hacerlo separado complementa una a la otra. O sea, un proyecto o un fondo de inversión social manejado como eso y sacado de un proyecto de inversión económica en un patrimonio o una gestión de un patrimonio económico, hace tanto que el patrimonio económico sea eficiente como que la gestión del fondo social sea eficiente también. La regulación, eso yo creo que el Estado debería de plantearlo cuando todo lo otro se haya decidido. ¿Por qué? Porque es muy diferente uno gestionar un sistema X y un sistema Y. O sea, la regulación tiene que ser de acorde a cuáles son los agentes que hay en el mercado, qué tipo de intereses están envueltos, quién juega qué rol y quién juega el otro desde el punto de vista de inversión y también de gestión de riesgo y garantías sociales. El Estado también es el coordinador de despacho del sistema a través del sistema interconectado. La interconexión como tal, como dije ahorita, es uno de los fundamentos para uno llevarle desarrollo a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Cuando uno proyecta demanda, uno casi tiene que hacer un ejercicio aquí de fe y después tiene que tener un sistema de despacho y de gestión de despacho y de coordinación que sea muy fiel al sistema de compromiso o a la lista de compromisos que se hicieron. ¿Por qué? Pues si se hacen unos compromisos de inversión y yo entro aquí y tú entras en 2 años y la demanda no crece a esos niveles, entonces uno podría tener una situación donde o se sobredimensionó el sistema o no se llega al sistema que se necesita. Entonces, uno de los grandes retos de este grupo será que teniendo un buen marco transparente al cual se adhieran los proyectos, los compromisos de inversión, y ahí yo lo que estoy planteando es que el gestor del patrimonio energético público, léase la CDE, presente un proyecto muy claro, muy transparente y muy abierto a todo tipo de inversiones en el sector energético. ¿Por qué? Lo que yo planteé aquí es que se necesita un plan que sobreinvierta de acuerdo a las tendencias históricas, porque tenemos que prepararnos para una situación en el futuro que va a tener una demanda mayor que la que nosotros podemos proyectar por tendencia. Entonces, el sector va a necesitar inversión pública, va a necesitar inversión privada. ¿Por qué la pública? Porque es que el Estado no puede desatender el patrimonio energético, el patrimonio de inversión energética que tiene la población dominicana. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene que invertir también y el marco referencial que debe de ser la propuesta de inversión del Estado tiene que estar abierta a eso. Y también, como no, el sector público-privado, porque juega un punto de balance entre los dos que pone a los dos tipos de inversiones. O el Estado no se va a canibalizar si tiene inversión en el sector público-privado y tiene inversión en el sector público. Eso crea un medio de balance.
Yo creo que aquí todo el que esté dispuesto a comprometerse en inversión, hay que buscarle no necesariamente si sí o si no. Tiene que ser sí, porque de aquí al 2030 vamos a necesitar todas las inversiones que aparezcan en el sector energético. Lo que se tiene que programar es la prioridad. Entonces, cuando uno tiene un marco de propuesta transparente, claro, que delimita la realidad y ofrece un compromiso y es abierto a los compromisos de terceros, entonces es una cuestión de después que se tenga eso, decir cuáles son los prioritarios, cuáles están listos antes, cuáles pueden entrar aquí, y entonces hacer una ruta crítica. Y yo les digo una cosa, han habido muchas propuestas de proyectos, pero no hay ni cerca de las suficientes que se van a necesitar para programar la estrategia de inversión en el sector energético de aquí, no digo yo al 30, al 20, al 25. O sea, bien, ¿qué ocurre? Y ya con eso termino. Pues, por cierto, yo tengo una cantidad de slides de una presentación que eran tantas que yo preferí no traerlas, sino que les voy a mandar aquí para que se la distribuyan a todos por email esta tarde. Un punto final. Perdón. Excúsenme que tengo unos papelitos aquí medio. Ok. En la determinación de prioridad habrá muchas ideas, porque cada uno piensa que la prioridad es la de él. Y eso va a ser uno de los grandes retos que va a tener este cuerpo, organizar eso. Y lo que quién sabe puede ser una desventaja en las otras áreas de análisis que van a tener ustedes, en ese caso resulta ser una ventaja, que es que ustedes están entrando en esto básicamente crudo. La posición y la visión y la perspectiva, vamos a decir, objetiva que tiene alguien que está aprendiendo de una cosa, obviamente de una cosa complicada, ayuda para la determinación de eso, porque entra una lógica ahí sistemática que a veces lo que estamos involucrados en el sistema no la perdemos. O sea, le dicen los americanos el common sense, el uso de razón, el sentido común. Lo perdemos. Esos son los fundamentales desde el punto de vista de inversión. O sea, una lista de compromisos que sean reclamables, que tengan los componentes de un compromiso firme todos, que se decida sobre una prioridad, una lista de prioridades, y se establezca una ruta crítica, y en la medida que las metas se van llegando más rápido, más lento, simplemente se le va diciendo a todo el mundo, mira, se adelantó esto 3 meses o se atrasó, pero con antelación, con un plan bien definido y una proyección. Después, los otros aspectos, yo creo que tanto la estrategia general eléctrica como el plan regulatorio y los sistemas de control, sea ley, sea administrativo, sea lo que sea, el plan, vamos a decir, de regulación, eso yo creo que este es el cuerpo que tiene que producirlo, y tiene que producirlo a través de conocer cuál es el sistema que se va a regular y cómo ese sistema va a ir creciendo a lo largo de los próximos 30 años. Y tiene que tener un cuerpo de supervisión y de diálogo y de mantenimiento del plan durante todo el proceso. Básicamente eso. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pichini. Perdón, excúsame. Cuando se proyecta la parte demográfica y el crecimiento y el desarrollo que se necesita, hay que asumir con igual de responsabilidad que nosotros tenemos que proyectar, asumir el crecimiento y el desarrollo de Haití en la frontera dominicana. Le digo por qué. Porque ese cuadrito que yo hice aquí, esta va a ser la República Dominicana en el 2030.
En el caso de Haití, esta es la realidad de Haití también, tiene la mitad de la población por debajo de 21 años. En el 2030 va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente que se mueren a 125 años. Ellos tienen una expectativa de vida de 59 ahora. O sea que, y una tasa de natalidad altísima. Entonces la población se está quedando con esta dinámica, o sea, con el peso de que uno se siente que está cargando cada día con más carga que la que le debe de corresponder. Esa situación se mantiene en Haití por los próximos 10, 15 años. La isla, en su totalidad, entonces tiene el potencial de que esta parte de la isla salga de esa situación y comience y llegue a eso, pero para eso, gran parte de este exceso de productividad, o el exceso de inversión, de capacidad de inversión, que nos dará esto, lo tenemos que proyectar para resolver problemas de demanda, de oportunidad que tendría Haití. Y yo propongo que tiene que ser en la frontera, porque si no, no crea una crisis demográfica y migratoria interna. Entonces, la energía eléctrica se mueve a la velocidad de la luz. Una forma de llevar desarrollo a un sitio rápido es a través de un cable enchuflando electricidad. O sea, si nosotros tenemos algo ocioso en nuestra capacidad energética, que no lo tenemos ahora, pero el plan es tenerlo, una forma rápida de darle ventajas importantes a Haití sobre la que tiene ahora es interconectarla y mandarle energía y almacenarla y págamela después. Porque nosotros tenemos una gran cosa que hoy en día no se piensa como una gran cosa, es nuestro parque energético, una gran parte de él está ya amortizado. O sea que yo prendo una planta, si Estados Unidos me suple el combustible, para yo despacharla y que me paguen mi margen o un financiamiento a largo plazo, es una planta que está funcionando, que de otra forma tuviera pagado en un parque frío. Una estadística que ustedes cuando comiencen a ver estadísticas del sector energético, cógelo, perdóname, tengo que decir esta parte sí es bien importante también. Esto es lo más importante que yo aprendí en 2 años estudiando cada hora de despacho desde los últimos 5 años, que eso se lo voy a mandar también. Cada hora son, yo creo que una cosa como 43,000 puntos de ¿Cómo se nota que Juan no es abogado? Punto de entrada, o sea, data de entrada para hacer la modelación. Bien, cada día energético en la República Dominicana tiene 24 horas. Yo no sé si han visto esta gráfica, si no la han visto, lo están engañando. Así que estudien un poco más. Tenemos la capacidad por hora, megavatio hora. Entonces, la curva de generación de despacho energético en la República Dominicana, si esta es las 12 de la noche, esta es las 12 de la noche, aquí hay 24 horas. El punto más bajo es a las 3 de la mañana, 3 de la mañana por ahí. Y en un pequeño pico a las 12 del día, ¿no verdad? Y después sube 9 de la noche, 8, 9 de la noche, el pico máximo. Casi a las 11, después sube, entonces baja. Se está alargando cada vez más, ¿verdad? Está más tarde, sí. Cada vez más. Entre las 19 y las 20. Eso es el despacho. Después uno tiene los apagones que se hacen sistemáticos, donde básicamente se cogen los sitios que menos cobro hay y se le va. Se gestiona. O sea, que uno tiene una cantidad de circuitos que están fuera del sistema. Son aproximadamente unos 300 megavatios hora, ¿no verdad? No se lo voy a distribuir aquí porque nadie sabe dónde está. Puede estar en esta hora, en aquella hora, pero puede haber mucho por aquí porque a esa hora es que más cara es la energía. Entonces, aquí hay una línea que es la que toca el punto más bajito. Toda energía que está aquí le llaman energía básica. Esas son las plantas nuevas. Por lo menos esas son las que uno quiere ir. Porque las que están operando 100%, 24 horas al día, para que se repaguen más rápido.
y se amorticen. Idealmente que sea la más barata. Si cometes un error y es la más cara, el sistema no te va a despachar como quiera. O sea, no te va a despachar. Si tú eres una planta cara, no te va a despachar. ¿Qué pasa? La que está en este punto que está aquí es lo que le dicen, ¿no, verdad? El pico de la capacidad, ¿no, verdad? ¿Qué pasa? Una planta, vamos a decir, de 300 megas aquí. Esa planta prendió por 2 horas al día. Tú quieres una planta ahí ya amortizada. ¿Por qué? Porque ahí gana dinero. Ya yo pagué mi inversión. Entonces, esa planta que prende una vez al día, está bien si es amortizada. Si ya se amortizó. Aquí, tú tienes una planta que estaba apagada y después prendida el resto del tiempo. Cuando yo digo que debe de priorizarse y hacer una lista, una ruta crítica de inversión, esto es lo que estoy diciendo. Que una planta esté aquí, no es malo, siempre y cuando no sea una planta que tú estás durando demasiado tiempo para recuperar la inversión, porque la tienes operando en este sitio, porque sobreestimaste tu capacidad instalada. Entonces, eso básicamente es una métrica que el CES va a tener que supervisar todo el tiempo para decirle, o la CDE o el Estado, quien sea, pero alguien que pueda hacerlo de manera, vamos a decir, transparente, clara y contundente. Que cada vez que una planta entra aquí, oye, espérate, vamos a trazar esa otra planta 2 meses, o vamos a adelantarla 2 meses, porque tenemos espacio, holgura o lo que sea. Obviamente, en un sistema donde uno tiene 300 megas apagados, ¿no, verdad? Más o menos durante el día, tú tienes que abastecer una cantidad de gente que no están siendo abastecida ahora, y ahí está el tema de cobro, el tema de distribución, que ahí hay retos, ¿no, verdad? Pero eso está en eso. Esto hay que manejarlo. O sea, aquí es que está la clave, porque no se puede interpretar de que no, mira, que yo pienso que ahora tú puedes recuperar tu inversión mejor o peor. No, tú tienes una fórmula, alguien se comprometió a entrar. Si esta era la trayectoria de su recuperación de su inversión, esa es la trayectoria. La fórmula tiene que ser clara y transparente y tiene que ser justas. O sea, la recuperación de inversión es un monto fijo. La capacidad, por ende, tiene que ir a recuperar un monto fijo. Lo que es retorno sobre inversión, ya eso es otro detalle, ¿no? Pero la capacidad, el cargo por capacidad, a mí no me puede decir que el cargo por capacidad va a subir o bajar, no, eso para recuperar una inversión que fue fija en un momento. Entonces, siempre y cuando las fórmulas sean sensatas, que ese es el otro reto que tienen, que la programación de inversión tenga un plan estratégico y que tenga una forma de moverlo para adelante y para atrás, ¿verdad? Y que se tenga un sistema de cómo elaborar el acuerdo de pacto que tenga un núcleo y un centro al cual todo el mundo se pueda acoplar, y ahí, vuelvo y repito, se requiere a alguien que asuma responsabilidad, que básicamente quite del escenario de la discusión que quién fue y que quién no fue, sino, ok, ese es el problema, yo fui, ahora vamos, preparé mi propuesta en base a eso, ahora vengan a ver si se van a comprometer de verdad, y que la gente que ahí es que se tienen que comprometer, y si se comprometen sí, si no se comprometen no. Suena más sencillo decirlo que hacerlo, pero ese es el reto que tienen ustedes por delante. Entonces, Dios, patria y libertad. Ustedes no, porque tú eres parte del grupo que yo soy un asesor técnico. Bueno, pero esto es el inicio, este es simplemente el primer ejercicio.